aquí, ¿no? Así que, bueno, lo celebramos con vosotros como Iglesia de Águilas y damos muchas gracias por su fidelidad hasta aquí y estamos esperantes también de ver lo que el Señor tiene preparado de aquí en adelante para vosotros como Iglesia, así que es un privilegio, ¿verdad? Y como bien ha dicho nuestro hermano, pues vamos a estar hablando, o mi deseo, lo que deseo de corazón es que recordemos, que nos nutramos, que vivamos el Evangelio como Iglesia. De eso, recordamos que el Evangelio es el fundamento de la Iglesia. El mismo y viejo Evangelio, como alguien decía, sigue siendo el fundamento de la Iglesia y siempre lo será. Celebremos los años que celebremos, pasen los predicadores que pasen por este púlpito, el Evangelio es y siempre será el mismo. Es nuestro fundamento como Iglesia. Si no hay Evangelio, no hay Iglesia. Cuando apartamos la mirada del Evangelio, cuando el Evangelio no está presente, cuando no lo cantamos, cuando no lo experimentamos en nuestra vida, cuando no lo predicamos, no hay Iglesia. Somos una organización religiosa de cualquier tipo, pero no somos Iglesia. Ahora, cuando pensamos en el Evangelio es mucho más que su fundamento. Porque el Evangelio no solamente es una verdad teológica, no es una verdad, no es una doctrina solamente. La palabra de Dios dice que el Evangelio es el mismo poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Así que el Evangelio que compartimos es un mensaje de lo que vivimos, experimentamos y creemos. Es un mensaje que está cargado del poder de Dios. Tiene capacidad de transformar el corazón más duro, transformar vidas, salvarlas. Tiene la capacidad de coger las almas que están bajo el dominio de las tinieblas y de trasladarlas al reino del Hijo amado de Jesucristo, de nuestro Señor. Así que el Evangelio es algo vivo. Dice Colosenses capítulo 1, Pablo, que el Evangelio está creciendo y dando frutos, es algo vivo, que sigue dando frutos, sigue obrando en los corazones, en las vidas de las personas, sigue haciendo crecer el reino de Dios más y más, ¿no? Así que el Evangelio es esto, pero ¿qué es el Evangelio exactamente? Bueno, lo hemos cantado. El Evangelio es una buena noticia, es la mejor noticia que podrás escuchar jamás. Esa noticia que la mente más maravillosa que haya pasado por esta tierra jamás podrá acabar de comprender. Ni siquiera el serafín o el querubín más excelente, la criatura más gloriosa creada por Dios, jamás podrá descubrir las profundidades de este mensaje. Pero a la vez es un mensaje tan sencillo que un niño, también que tiene capacidades limitadas, puede comprenderlo. Y este mensaje nos habla de que nosotros, mereciendo la justa ira de Dios como hemos cantado, Dios, por causa de su gran amor, te ha amado tanto que ha entregado a su Hijo Jesucristo para morir por tus pecados conforme a las Escrituras. Y fue sepultado y fue resucitado de tercer día conforme a las Escrituras. Así que el Evangelio es la promesa de Dios viva, en acción, cumplida. Es nuestra redención. La pregunta es, ¿este mensaje te asombra? ¿Te cautiva? ¿Te fascina? ¿Sigue quebrantando el corazón a día de hoy? Y es que la realidad es que muchas veces, a menudo los que llevamos tiempo en el Evangelio, cuando recordamos el Evangelio, aunque sabemos que estamos hablando de cosas extraordinarias, excelentes, como hemos dicho, ¿no? Es la noticia más increíble que jamás puedas escuchar. La realidad es que en muchas ocasiones nuestras almas dejan de ser sacudidas por este mensaje. No son afectadas como quisiéramos. No sentimos el gozo que deberíamos tener al escuchar el mensaje. No nos quebrantamos como deberíamos, ¿no? Pero es interesante que cuando Pedro está hablando a los hermanos, a hermanos que como tú y como yo no han visto a Jesús, está describiendo a estos hermanos que se están gozando en Cristo con un gozo inefable y lleno de gloria. Es decir, le faltan adjetivos a Pedro para hablar del gozo que los hermanos sienten en Cristo. Esta es la realidad que se respira en nuestras iglesias, en nuestras conversaciones. Nos empujamos unos a otros hacia Cristo con gozo, consolando, animando, poniendo la mirada del uno del otro a Cristo. Pues no siempre ocurre esto, ¿verdad? De hecho, Jesús nos anima a regocijarnos en esa verdad. Cuando vienen los discípulos fascinados porque han recibido ese poder para poder expulsar espíritus inmundos, llegan con gozo,
fascinados por lo que está sucediendo, ¿qué les dice nuestro Señor? No os regocijéis de que los espíritus inmundos se sujetan. Vuestro regocijo no es que celebremos un año más, lo celebramos y damos gloria a Dios por eso. El centro es el obviamente, ¿no? Pero la causa primaria de nuestro gozo no es cualquier cosa que nosotros hagamos. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es un mandamiento: regocijaos, celebrando, saltad de alegría, abrazando con todo vuestro corazón. Esa es la realidad que tiene que cautivar nuestras vidas. Sin embargo, como digo, no siempre sucede. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Pues obviamente el pecado aquí influye, ¿no? Pero me temo que a menudo este mensaje del Evangelio, que es glorioso, lo creemos de una manera muy superficial y no permitimos que penetre en lo profundo de nuestros corazones y que, así como que trabajó en el momento de la conversión, siga trabajando en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque a menudo cuando pensamos en el Evangelio, normalmente lo asociamos ¿a qué? A la salvación de nuestros pecados, ¿no? Al perdón de nuestros pecados, a la salvación, a la vida eterna que recibimos, ¿no? Al poner nuestra confianza en Jesucristo, ¿no? Arrepentirnos de nuestros pecados, nos es abierta la puerta a los cielos, ¿no? Así que pensamos en el Evangelio, pensamos en el día de nuestra conversión y nos acordamos del gozo que tuvimos en aquel momento, de nuestro primer amor, cómo brotaba, ¿no? Le explicamos a todo el mundo que nos encontramos por la calle el Evangelio, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros, nada nos podía parar, ¿no? Y entonces nos miramos ahora y pensamos, bueno, pero ya hace muchos años de esto, ¿no? Y he madurado, y ya tengo asimilada la salvación, así que es normal que me sienta bien. Y nos excusamos con este tipo de cosas inexcusables. En ocasiones he llegado a escuchar a creyentes de muchos años decir a un recién convertido: mira, esto que tienes ahora de pecado no es normal, pero luego ya ves que se pasa. ¿Qué noticia tan tremendamente desagradable? Si el Evangelio solo produce gozo en nuestra conversión, somos unos miserables, dignos de castigo. Es que la pregunta que quiero que respondamos hoy es: ¿por qué el Evangelio es nuestro tesoro? Es decir, ¿qué es lo que hace que el Evangelio sea la perla de gran precio? ¿Cuál es el punto más alto del Evangelio? ¿Qué es lo más excelente que encontramos en esta buena noticia? ¿El perdón de nuestros pecados? ¿La salvación del infierno? ¿Qué es? Para eso quiero que me acompañéis a un texto que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer el texto que va desde el versículo 3 hasta el versículo 7. 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 7. Y no vamos a ver todos los detalles de este texto. Lo que quiero que respondamos en esta noche es precisamente esto: ¿por qué el Evangelio es nuestro tesoro? Y que lo podamos abrazar con nuestro corazón. ¿Vale? Dice así, mira, apóstol Pablo, lo que leemos es la misma palabra del Señor. Dice: y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cerrado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Hasta aquí la palabra del Señor. Fijaos cómo Pablo describe en este texto el Evangelio. Habla del Evangelio, de la gloria de Cristo. No se refiere a él como Efesios, el Evangelio de vuestra salvación. Habla de él como el Evangelio de la gloria de Cristo. La pregunta es: cuando tú piensas en el Evangelio, ¿lo asocias a la gloria de Cristo?
¿Piensas en el Evangelio como el Evangelio de la gloria de Cristo? ¿Hablas a los hermanos, hablas a quien hables del Evangelio, sea creyente o no, como el Evangelio de la gloria de Cristo? ¿Asocias ambas cosas como una sola? Me temo que no. Porque muchas veces, como digo, cuando pensamos en el Evangelio, pensamos en el Evangelio de nuestra salvación, del perdón de nuestros pecados, de la vida eterna que recibimos por gracia, ¿no? Cuando depositamos nuestra fe y confianza en Jesucristo. Así que pensamos en el Evangelio y el centro del Evangelio muchas veces lo convertimos en nosotros. Pensamos en los beneficios del Evangelio como el centro del Evangelio. La pregunta es, ¿ese es el centro del Evangelio? ¿Es de lo que habla el Evangelio? Pues obviamente sí, son dos cosas que están unidas, el Evangelio, la gloria de Cristo y el perdón que recibimos, el amor de Dios que recibimos, no podemos separar ambas cosas. Pero lo que está diciendo Pablo en este texto es que de lo que habla el Evangelio, el punto central, más álgido, el clímax del Evangelio, no es solo que la gloria de Cristo, de lo que habla el Evangelio, de lo que trata, es de Cristo. ¿Sabéis? De las veces que habla Pablo del Evangelio, solamente una vez se refiere a él como el Evangelio de vuestra salvación. Y como digo, podríamos hablar del Evangelio de esta manera. Debemos hacerlo. Es el Evangelio de nuestra salvación. Pero cantidad de veces se refiere al Evangelio como el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque por dos razones principalmente. La primera de ellas es porque nos habla de su procedencia. ¿De dónde ha recibido Pablo este Evangelio, este mensaje que predica? Bueno, dice que no le ha sido enseñado, no procede de sí mismo ni de su propia imaginación, le ha sido dado por una revelación de Jesucristo. Así que es Dios quien le da este mensaje, Dios quien le comisiona con este mensaje para llevar esta buena noticia a los gentiles principalmente. Así que Pablo, en primer lugar, cuando habla del Evangelio de Cristo, del Evangelio de Dios, habla de su referencia, de su procedencia, pero en segundo lugar está hablando del centro mismo del Evangelio. Está diciendo el Evangelio de Dios, porque trata de Dios, habla de Dios, de quién es Él. El Evangelio de Cristo, porque nos habla de quién es Cristo, de cómo es Cristo. Y en este texto vemos más aún, nos habla de la gloria de Cristo. Ese es el Evangelio que es nuestro tesoro. Así que el Evangelio, hermanos, trata principalmente no de nosotros. Nosotros somos beneficiarios de este Evangelio, pero principalmente trata de Dios mismo, de Cristo mismo. Fijaos lo que dice Pablo, ¿no? Para que no venga el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es decir, por medio del Evangelio vemos la gloria de Cristo, y esta gloria de Cristo que vemos no es otra cosa que la imagen de Dios mismo. Así que el Evangelio es la noticia más extraordinaria, porque por cuanto en él descubrimos quién es Dios. A través de él descubrimos quién es Cristo, cómo es Cristo, cuál es la gloria de Cristo. Y eso lo vemos especialmente en la cruz. Así que es a través del Evangelio de Cristo que Dios muestra su gloria. Puedes verla en la faz de Jesucristo por medio del Evangelio, lo que está diciendo Pablo. Así que, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Pablo va a decir, pues mira la cruz. ¿Qué pasa? Que cuando miramos en la cruz, a simple vista, lo que vemos es todo lo contrario. Lo que vemos es oscuridad, lo que vemos es castigo, lo que vemos es maldición, lo que vemos es ira, lo que vemos es agonía, lo que vemos es terror, sufrimiento, muerte. Eso es lo que vemos. Es que pensamos, Pablo, ¿por qué mirar a la cruz para buscar la gloria de Dios? Hay otros lugares donde vemos la gloria de Cristo claramente. Cuando Cristo se transfigura entre sus discípulos, sus discípulos también, los discípulos, al ver la gloria de Cristo, temen, se llenaron de temor. Ahí sí que está mostrando Cristo su gloria, o sanando a los enfermos, o resucitando ante los muertos, no a Lázaro, haciendo milagros, o cuando él solamente está caminando, los espíritus inmundos ven a Cristo desde lejos y van corriendo, se postran a sus pies y gritan, Dios si eres el Santo de Dios o el Hijo de Dios. Ahí sí que vemos la gloria de Cristo, a los demonios sometidos a sus pies, expulsándolos con su sola palabra. Vemos la gloria de Cristo
es su creación, su divinidad. Cuando Juan habla de Cristo, ¿no? Habla en el Evangelio, dice, en el principio existía el verbo, hablando de Cristo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa es la gloria de Cristo. Él es el eterno. Él ha estado enfrente del Padre, deleitándose en uno de otro por la eternidad, desde la eternidad y para la eternidad. Él es el creador de todas las cosas. No hay una sola cosa que no haya sido creada por medio de Él. Cada espacio del universo, cada hueco, cada planeta que gira alrededor de una estrella, todo ha sido creado por medio de Él. Cada agujero negro, cada célula de nuestro cuerpo, cada organismo, todo ha sido creado por medio de Él. Y no solamente ha sido creado por medio de Él, sino que el mismo poder que Cristo desplegó en la creación sigue obrando a día de hoy, sosteniéndola. Cada latido de tu corazón, cada vez que parpadeas con los ojos, cada vez que respiras, está siendo únicamente porque Cristo sostiene a su creación sin esfuerzo. Cuando Cristo nació en Belén, seguía sosteniendo toda su creación sin esfuerzo alguno. Así que Él es el creador, Él es Dios, Él es el que sustenta la creación. Pero no solamente eso, nos dice la palabra, que Él crea todas las cosas y para Él fueron creadas. Él es el centro de toda la creación, en el sentido de que todo se dirige a Él. Él es el Señor, el soberano. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, sean tronos, dominios, potestades, autoridades, todo lo creado, visible o invisible, en el cielo y en la tierra, ha sido creado únicamente para Jesucristo. Este es nuestro Señor, así de grande es su gloria. Pero una cruz, ¿dónde está su gloria? La cruz. Y Pablo insistirá, la cruz despliega la gloria de Cristo de una manera que jamás se había conocido. Así que sabemos que Dios, desde el principio de la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, se va revelando a sí mismo de manera progresiva. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Es interesante cuando Dios habla con Moisés. Hay un momento que le dice lo siguiente, dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios Todopoderoso, pero más por mi nombre Señor, es decir, yo soy Jehová, no me di a conocer a ellos. ¿Qué estaba diciéndole Dios a Moisés? Estaba diciendo que los padres, que los israelitas no conocían, nunca habían escuchado el nombre Yahvé o Jehová, o Yahweh, como yo soy. Sí, Dios, cuando habla con Abraham, se refiere a sí mismo como Jehová, como Yahvé. Así que lo que estaba diciendo Dios no era tanto que ellos no conocían este nombre, no les sonaba. Lo que estaba diciendo es que yo me revelé, me mostré a ellos como el Dios Todopoderoso. Pero Moisés, a partir de ahora, tu pueblo, mi pueblo, va a conocer las implicaciones de este nombre, yo soy. ¿Por qué? Porque a través del Éxodo, el pueblo de Israel iba a conocer a Dios de una manera que antes no había conocido. Iba a experimentar el amor de Dios en primera persona. Ya que estaban clamando, Dios que hace, Dios les libera, muestra su amor liberándolos a través de la sangre del Cordero, salen en la Pascua, son guiados por el desierto. La presencia de Dios, el Dios hoy, está presente continuamente, nube, con la columna de fuego, guiándoles, les lleva al monte Sinaí. El monte Sinaí humea, hay fuego, hay truenos, hay todo, hay ruido, relámpagos. El pueblo se asusta al ver la majestad y la santidad de Dios. Ahí están conociendo al Yo Soy de una manera que no la habían conocido. Y Dios entra en pacto con su pueblo, un pacto de amor, de gracia. Así que es de esta manera que el pueblo de Dios empieza a conocer de una manera mucho más grande, gracias al Éxodo, a esta liberación, quién es este Dios, quién es Jehová, quién es este Yo Soy. Ahora, ¿qué ocurre en el Nuevo Testamento? Que Jesús, antes de dar la cruz, dirá, yo necesitaba conocer tu nombre. Está hablando de un nombre nuevo, está hablando de quién es Él. Cuando la Biblia se habla del nombre de Dios, se habla de quién es Él, nos adora el nombre de Dios. No, la palabra es
quién es Dios. El nombre expresa quién y cómo es Dios. Así que lo que dice Jesús es: yo deseaba conocer tu nombre. Y a punto de morir dice: y lo daré a conocer. ¿Qué estaba diciendo? Lo que está diciendo es que Jesús iba a revelar el nombre de Dios, su gloria, quién es Él realmente, de una manera plena y completa a través de un nuevo éxodo. La cruz, la liberación de nuestros pecados, la salvación de su pueblo. Lo que está diciendo es: ellos van a ver ahora quién eres tú realmente, van a ver tu gloria. De manera que cuando miramos a Éxodo, contemplamos a Dios hoy liberando su pueblo por amor, haciendo pacto con Israel, sellando ese pacto con la sangre del Cordero, construyendo el tabernáculo de la gloria de Dios, desciende sobre el tabernáculo de tal manera que Moisés se acerca a hablar con Dios cara a cara, ve el monte Sinaí también, ocurre todas estas cosas. Pero ¿qué ocurre cuando vamos al Nuevo Testamento? Que vemos que el Cordero que libera, la sangre del Cordero que libera, es Dios mismo. Vemos que es Dios no descendiendo sobre la tierra, sino que Dios hace su tabernáculo entre los hombres, semejante a ti y a mí, en todo, absolutamente en todo, menos el pecado. Y así, en esta condición de hombre, se humilla, haciéndose siervo. Y como siervo, se hace obediente hasta la muerte, para salvarte, para liberarte a ti. Y así como estamos hablando de un profeta más como Moisés, ¿no? Ya en el Éxodo, en este evento que hablábamos, cuando él está en el monte de Dios, está 40 días ahí, cuando él desciende con el rostro resplandeciendo, ¿no? Tiene que poner un velo, porque está reflejando la verdad de Dios. Pero este que muere, este que viene, es aquel que no ha estado 40 días en la presencia de Dios, él está eternamente cara a cara con el Padre. Él mismo no es que refleja la gloria del Padre, es que Él es la gloria del Padre. La gloria del Padre emana de Él. Pues este resplandor de la gloria es el que viene y libera a su pueblo. Este es nuestro Dios. Así que lo que hace la cruz es exhibir la gloria de Dios, exhibir quién es Él y cómo es Él de una manera antes desconocida. Es interesante que Juan, el mismo que leíamos, que habla de Jesús diciendo que existía desde el principio, que todo fue creado por Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho si no es por Él. Este mismo que vio a Jesús en la transfiguración, que vio como Jesús decía al viento y al mar: basta, detente, y el mar y el viento le obedecían, que liberaba demonios, que resucitaba muertos, cuando describe la vida de Cristo, no acude ni a la creación, no acude ni a sus milagros, no acude a la transfiguración. ¿Cómo habla Juan de la gloria de Cristo? Cuando dice que la vio, ¿cómo la vio? Dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Cómo? Lleno de gracia y de verdad. Juan describe la gloria de Cristo. Lo que está diciendo es: ¿queréis ver cómo es Dios? ¿Quién es Él realmente? ¿Cuáles son sus excelencias? Lo vemos encarnado, lleno de gracia y de verdad. Y es que cuando Moisés le pidió a Dios, Moisés es un personaje que me conmueve, porque él había visto la gloria de Dios de muchas maneras. O sea, la zarza ardiendo, ¿no? De repente cubre su rostro, se quita las sandalias de sus pies, ¿qué? Está delante de la presencia de Dios. Había visto también sus milagros, las 10 plagas, había conducido al pueblo de Israel, había visto 1000 cosas. Pero Moisés quiere más. Dice: te ruego que me muestres tu gloria. Y él piensa: ¿que no has visto todavía? Pues no, hay mucho más. Así que el Señor dice: no puedes ver mi rostro, vas a ver mis espaldas. Así que cuando Dios pasa por delante de Moisés, Dios mismo proclama su nombre, habla de su gloria. ¿Y cómo habla de su gloria? El Señor, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y qué vemos en la cruz? En la cruz no vemos las espaldas de Dios, vemos la faz de Jesucristo, el rostro. Lo que vemos en la cruz es a Dios diciendo: este soy yo, lleno de gracia y de verdad, así soy yo, delante de toda su creación. Está el grito de Dios ahí clamando y proclamando su gloria, lleno de gracia y de verdad. Así que
La cruz es la exhibición plena, completa del amor de Dios. ¿Veis ahí no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo muestra su amor? A través de la cruz, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quieres ver el amor de Dios? ¿Dónde lo ves? En la cruz. ¿Dónde lo ves? En la faz de Jesucristo. Así que es la exhibición del amor de Dios, su altura, su profundidad, su anchura, lo grande que es, lo inmenso que es. ¿Dónde lo ves? En Cristo. ¿Dónde lo ves? En el Evangelio. Es donde Dios exhibe su gloria de maneras antes desconocidas. Es donde exhibe también su misericordia, su justicia, ¿no? Dios hace justicia a Él mismo para el precio de nuestro pecado, así que es justo. Y de esta manera puede declarar justo a todo aquel que cree. Y si no has creído en Cristo, quiero aprovechar para decirte, confía en Él. ¿Por qué? Porque además no solamente muestra su justicia, sino que muestra su misericordia. La justicia y la gracia, la justicia y la misericordia se besan en la cruz. ¿Qué vemos también? Vemos la gloria de su humildad. Dios es humilde. Dios ante lo alto es sublime, pero se acerca a Él. Al humilde, al contrito de corazón, se acerca. Esto lo vemos en la cruz, lo vemos en el Evangelio, lo vemos gritando ahí en el Evangelio: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se hace accesible a los hombres, no solamente cuidando a los pobres, acercándose a aquel de la sociedad que nadie tenga en cuenta, se hace accesible atrayendo a sí mismo a los pecadores. Los atrae. Y es donde vemos también la cruz, que vemos la santidad de Dios, con el pecado, como se fuera. Dios no tolera el pecado. Por causa de su drama, Él mismo sufre las consecuencias del pecado. Quiero que entiendas que es por medio del Evangelio que los mismos ángeles comprenden la gloria de Dios. ¿Qué sucede en Belén cuando nace Jesús? Coros de ángeles gritando: gloria a Dios en las alturas y la tierra paz entre los hombres que quieren ser circunstancia. Pero lo que hacen es gritar sus glorias, alabar a Dios por lo que está sucediendo. Es algo impensable para él. ¿No? Hay un himno antiguo, ¿no?, de Wesley, ¿no? En vano intenta sondear tanto misterio que es imposible que lo entiendan. Es a través de la cruz que ellos comprenden la gloria de Dios. Fijaos, los ángeles continuamente delante de la gloria de Dios, ellos no tienen pecado, son criaturas sin pecado que no han caído, pero están glorificando a Dios constantemente y alabándole. ¿Por qué? Por causa de su santidad y por cuanto es el Creador. Y dicen continuamente: santo, santo es el Señor de los ejércitos. Le hablan por causa de su santidad. Llena está la tierra de su gloria, ¿no? En Apocalipsis vemos como dicen: santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es, el que debe venir. O digno es el Señor Dios nuestro de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero ¿qué sucede? Esto es Apocalipsis capítulo 4, pero cuando vamos a 5, hay un cántico nuevo. ¿Por qué razón aquellos que están postrados delante del trono del Dios Santo apartarían su mirada de aquí y harían un cántico nuevo? ¿Qué es lo que cantan después? Por ellos decía la gran voz, Apocalipsis 5, dice: el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Adoran al cordero. Esto es muy interesante porque cuando vas a Apocalipsis revela la gloria de Cristo de una manera increíble. Ves ahí su esplendor. Pero en Apocalipsis no se refiere a Jesucristo constantemente como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Podría hacerlo. Yo, si hubiese escrito el Evangelio en Apocalipsis, no por el placer de Dios, sino por lo que yo pienso, ¿no?, el conocimiento que yo tengo del Señor en este momento, intentaría glorificar a Cristo de la mejor manera. No es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es el título más alto que me podría imaginar, ¿no? Quizás, u otros, pero nunca escogería el Cordero. ¿Sabes? En Apocalipsis más de 20 veces se habla de Jesucristo como el Cordero. ¿Por qué? Porque le da gloria. Exhibe la gloria de Dios de una manera que otra cosa no lo exhibe. Así dice el Cordero que pisa en la cara del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Es el
Evangelio es la puerta de acceso a ver quién es Dios realmente, cuál es su gloria, la magnitud de su gloria. Así que por eso Pablo habla del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Quieres ver cómo es Dios? Es el Evangelio. ¿Quieres conocer la gloria de Dios? Mira la faz de Jesucristo a través del Evangelio. Así que la pregunta es, ¿lo ves? ¿Percibes su gloria en la cruz? ¿Te asombra el Evangelio? ¿Te fascina, te cautiva? ¿Sabes? La obra de Satanás principalmente, a veces hacemos una caricatura de Satanás, ¿no? Pensando que solo lo único que quiere es que seamos unos borrachos y unos drogadictos, ¿no? Pero lo único que quiere Satanás es que no veas el Cristo, que no veas el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Estará con ellos si estás en esta iglesia sentado, mientras no veas esa gloria. Su único deseo es que no puedes percibirla. Es interesante porque dice que al final del entendimiento de los incrédulos no dice para que no entiendan, dice para que no vean. Tú puedes entender el Evangelio. Yo no soy el único ahora cristiano, se me ha dado el Evangelio desde siempre. Pero una cosa es que lo entiendas, incluso que creas que es la verdad. Y otra cosa es percibir su gloria. ¿Cuál es la diferencia entre un demonio y tú? Los demonios creen que entiendan, los demonios saben que el Evangelio es verdad. Los demonios saben que Jesucristo murió por nosotros. La única diferencia es que nosotros sí apreciamos esa gloria, nos fascina, nos cautiva y nos atrae. Así que es interesante porque Pablo nos dice que no vean el resplandor del Evangelio de Cristo, sino el Evangelio de la gloria de Cristo. Hay una diferencia entre ver a Cristo y ver la gloria de Cristo. Lo primero no te fascina, lo segundo sí. Así que la pregunta es, ¿has visto la gloria de Cristo en el Evangelio? ¿Has podido verla? ¿Has podido percibirla? ¿Te ha fascinado? ¿Te sigue fascinando? ¿Te sigue cautivando? Dicho de otro modo, sabes que has visto la gloria de Cristo cuando te cautiva, cuando te fascina, cuando te rindes a sus pies y le glorificas y le adoras. ¿Por qué? Porque no puedes decir que has visto su gloria si no te ha fascinado, si no te ha emocionado. Así que según Pablo en este pasaje, los incrédulos son aquellos que no ven esa gloria, que no la perciben, que no les cautiva. Así que la fe verdadera es aquella que ha experimentado, que ha conocido de primera mano que no hay nadie ni nada más impresionante que Jesucristo. Como dice Pablo aquí, pues alguien que ha visto la gloria de Cristo. Y si ya sabes, cuando hablamos del texto de Juan, dice que vimos su gloria, gloria como el ejemplo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ¿cómo empieza? Vimos su gloria, la vimos. Muchos vieron a Cristo crucificado, muchos vieron sus milagros, pero ¿vieron su gloria? Como dice Juan, no. Se reían de él, escupían, se mofaban, hacían burla, estaban delante, lo tenían delante de sus ojos, pero no veían su gloria. Sin embargo, los discípulos pueden afirmar, nosotros vimos su gloria, la vimos, la percibimos. Así que no es cuestión de si sabes que Jesús es el creador, es el Salvador, que es todopoderoso, que es el creador de todas las cosas, que todas las cosas han sido creadas por medio de él, y para él la pregunta es, ¿lo ves? ¿Lo percibes? ¿Lo sientes? ¿Esa es tu experiencia? ¿Has sido cautivado por Jesucristo, por su gloria? Esta es la experiencia de creyente. Pablo dice en el 6, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha establecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El creyente que esto dice, esto es lo que me ha pasado. No sé cómo, pero Dios, igual que dijo en las tinieblas, sea la luz. En un momento dijo, sea la luz, y lo que vi fue a Cristo. De repente, me arrepentí de mis pecados y confié en Él. Así que es una obra del Espíritu Santo que hace en nuestros corazones. ¿Cuándo? Dice Pablo en este pasaje que el Evangelio no lo vemos, o no vemos la gloria de Cristo en el Evangelio, ¿por qué? Porque está de lado. Y la única manera de que ese velo se quite, dice, es volviéndose al Señor. Así que el Espíritu Santo tiene esta obra de glorificar a Cristo, de permitirnos verle como realmente es, aunque en la consumación de los tiempos le veremos con nuestros ojos, ¿no? Pero ya
en este tiempo, aunque no le vemos, podemos percibir su gloria. Por eso Pablo, Pedro, habla de ese gozo que siente, que es un gozo lleno de ¿qué? De gloria. Percibes el cielo, percibes los gozos eternos. Así que cuando el Espíritu Santo comienza a revelar esta gloria de Cristo, como dice el texto, la gloria de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su salvación, cuando te das cuenta que este mismo Dios eterno, ese que se ha encarnado, que ha venido para salvarte, la impresión que causa eso en tu corazón desborda. De tal manera que la cosa es, ¿por qué, Señor, me amas a mí? ¿Por qué? Casi, perdóname la expresión, ¿cómo te atreves a amarme tanto? ¿Por qué? No entiendes. No es tanto, oh, mira cómo me amas, Señor, es como, ¿cómo puedes amarme tanto? Así que la impresión es la grandeza del amor de Dios que tiene hacia ti también. Pero lo que te desborda es la gloria de su amor. Y esto es lo que vemos en el Evangelio. ¿Sabes? Cuando decimos que el Evangelio es nuestro tesoro, no solamente porque decimos que el Evangelio perdona nuestros pecados, o la noticia de que Jesús perdona nuestros pecados. La perla de gran precio del Evangelio es que somos salvos de la gran venidera, somos salvos del infierno, o que podemos entrar en el cielo. La pregunta es, ¿para qué Dios ha perdonado tus pecados? ¿Para que vivas eternamente? Ya está. El único propósito por el cual Dios perdona tus pecados es que puedas disfrutar de la gloria de Cristo. ¿Sabes lo que dice Jesús antes de ir a la cruz orando al Padre? Dice, Padre, quiero que escuches esta palabra. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. Ese es nuestro tesoro. Ver la gloria de Cristo. Ver la gloria de aquel que lo llena todo en todo. Ver la gloria de aquel para el cual han sido creadas todas las cosas. Ver la gloria de aquel, el Señor de señores, ante quienes se postrarán toda criatura, los cielos de la tierra y debajo de la tierra. Y saber que ese mismo Señor es el que te ama a ti y que me ama a mí, el Dios eterno. Pablo acaba diciendo en el texto eso, pero tenemos este tesoro más elevado. ¿Cuál es ese tesoro? Ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese, hermanos, es nuestro tesoro. Ese, hermanos, es el punto más elevado, el clímax del Evangelio. Eso es de lo que trata el Evangelio que amamos. Y como decíamos al principio, jamás cambiará. Sigue teniendo poder para transformar vidas y, como veremos en las siguientes predicaciones, para moldear la iglesia, seguir moldeando y transformando a la propia iglesia. ¿Me parece si oramos? Padre, te pedimos perdón por cuántas veces no solamente no percibimos la gloria de Cristo, que es algo consecuencia también del pecado, sino que no nos preocupa percibir la gloria de Cristo como debemos, pues es nuestro tesoro, Señor. Nos has concedido abrir las puertas de los cielos, Señor, y entrar en el mismo trono de su gracia como hijos tuyos amados, Señor, para contemplarte, para estar contigo, para disfrutar de ti, Señor. Padre, no permites que nos conformemos con un evangelio que nos salva y que luego vivimos la vida pues, intentando obedecer ciertos mandamientos. No, Señor, permítenos degustar nuestro tesoro, que es la gloria de Cristo. Porque solo así tú recibes la mayor gloria, Padre. Así que te pido, Padre, que seas nuestro tesoro. Te pido que te reveles más y más a nosotros por medio de este evangelio. Te pido que sigas mostrando esa gracia, Señor, de tu plenitud. Recibimos gracia sobre gracia. Pues deseamos, Señor, seguir recibiendo esa gracia, como esas olas en el mar que llegan a la costa sin parar, sin a fin de poder conocer tu gloria en la faz de Jesucristo. Pues Padre, sé glorificado, Señor, y permítenos abrazar este evangelio